Hola, buenas tardes. Bueno, empezamos hoy un ciclo de pequeñas conferencias sobre ciencia y tecnología. Vosotros hoy vais a tener la oportunidad de escuchar a dos personas relacionadas con la ciencia y la tecnología. Una de ellas es Cila João Taves, que viene de Brasil y está relacionado con el mundo de la cultura científica y nos va a hablar de nuevas carreras y oportunidades laborales. La otra persona es Gabriela Coronel Salas, de Ecuador, es especialista en comunicación social y va a hablar de redes sociales y ciencia. En concreto, el título de su ponencia es El poder de las redes sociales. Es decir, este primer martes, hay otros dos martes, a vosotros hoy os toca escuchar temas más relacionados con la comunicación de la ciencia, con la divulgación de la ciencia y temas relacionados también un poco eso, con nuevas carreras científicas, es decir, un ámbito un poco más social de la ciencia, ¿no? Este ciclo lo hemos llamado Iberciencia, quizá por darle una nueva perspectiva a este tipo de charlas, porque normalmente parece que cuando hablamos de ciencia y tecnología la referencia siempre es el mundo anglosajón, ¿no? Parece que siempre nos tenemos que fijar en Estados Unidos o en Inglaterra, la tradición científica que tienen, lo que han hecho a lo largo de muchos años, y para bien y para mal parece que siempre la referencia es el mundo anglosajón, y nosotros queríamos darle una vuelta a eso y decir, bueno, vamos a fijarnos también en lo que puede aportar un continente emergente como es América Latina, porque tiene sus peculiaridades. También se hace ciencia, evidentemente tienen muchos más problemas, dificultades para desarrollar la ciencia que no se tienen en Europa o en Japón o en Estados Unidos, pero la ciencia al fin y al cabo es un sistema que avanza a la vez en todo el mundo, ¿no? Y se puede aprender de todos los sitios y es interesante conocer qué pasa en todos los sitios o la perspectiva que pueden aportar todas las partes del mundo donde se hace ciencia. Entonces, bueno, el formato trata de ser muy breve, muy ágil, para resultar entretenido. Son 10-15 minutos en los que los ponentes van a hablar y después cualquiera de vosotros tiene la oportunidad de realizar las preguntas que considere, ¿no? Y si se entabla aquí un pequeño debate, sería estupendo. En primer lugar, como os decía, tenemos a Cila João Taves, está en la Universidad de Campinas. La Universidad de Campinas está muy cerca de Sao Paulo, eso seguro que nos suena a todos, una de las grandes ciudades del mundo. Es máster en gestión cultural y grado en ingeniería industrial. Y sin embargo, él nos va a hablar de cultura científica, curiosamente. Es profesor asistente de la UNICAM, que es el acrónimo de Universidad de Campinas, y actúa como consultor de proyectos de museos de la ciencia, exposiciones y en proyectos de difusión y comunicación de la ciencia. Además es miembro del Consejo de Radio y Televisión de su universidad, la UNICAM. Y de 2004 a 2010 fue gerente de proyectos del rectorado de la UNICAM. Así que, adelante. Vale. Cuando José me hizo la invitación, en general yo hablo de mi trabajo con proyectos relacionados a la cultura científica. La mayor parte son exposiciones de museos de la ciencia. Yo creí que podría traer alguna cosa, como vosotros están en formación buscando escoger una carrera o conocer mejor lo que se hace en la universidad. Entonces creí que sería interesante hablar también un poco de mi experiencia, que hay nuevas posibilidades de trabajo en el campo de la investigación y comunicación de la ciencia. De primero voy a hablar un poco de lo que hago yo. De carrera, ya desde niño siempre fuera muy bien en física, en matemática.
escogí hacer ingeniería industrial. Pero por otra parte también hizo una formación como actor, como productor de teatro durante muchos años. A mí no pasaba más como una cosa amateur, pero también me encantaba mucho hacerlo y hizo por mucho tiempo durante la universidad, cuando en curso. Una de las cosas que creía que podría hacer como ingeniero era utilizar toda la creatividad y motivación que yo tenía en cuenta que podría promover innovación y cosas en las empresas. Al terminar el grado yo busqué un trabajo, conseguí una buena posición en una empresa, una multinacional americana. Creía que una gran empresa podría implementar cosas y poner en marcha toda la creatividad y cosas que yo quería hacer. Pero me di cuenta que en una gran empresa todo ya te viene de pronto y usted que está en el inicio de la carrera, bien abajo, no va a proponer nada de innovación. Entonces, eso me quedé un poco aburrido y buscando nuevas oportunidades dentro de la empresa. Encontré un laboratorio que es un laboratorio de testes para hacer pruebas de nuevos productos. Era una empresa automovilística de automoción, entonces era para testar nuevos productos, proponer mejorías, eso. Entonces en ese laboratorio yo conseguí poner en marcha algunos proyectos de innovación, porque muchas de las cosas que pasan cuando se viene con proyectos de fuera es que hay la necesidad de se adaptar a las realidades climáticas de un país. Entonces, por ejemplo, en el caso de los coches, se construye un coche aparentemente igual en todos los sitios, pero los materiales se cambian. Los materiales internos, en la mayor parte, se cambian de un país a otro. Entonces, una pieza de plástico que se queda bien a unos 20 grados, se va a Noruega bajo cero al todo año, se rota. Y al revés, se va a un país con una temperatura muy alta, también se rota. Entonces, hay un sector en general, mismo cuando vienen de proyectos prontos, que se tiene un desarrollo local. Entonces, yo empecé a hacer eso. Pero aún no estaba contento, resolví volver a la universidad para hacer un grado o hacer un máster en la área cultural, volvido al área de las artes escénicas. Pero cuando llegué a la universidad, conversando con algunos profesores, había un proyecto para se crear un museo de la ciencia. Que había una oportunidad para una persona con la mi formación que era muy bienvenida, porque ellos querían a alguien que tenía conocimientos de ingeniería, pero para musealizar las cosas, para crear un ámbito de un museo dinámico, interactivo, tenía que tener también una persona que conociese de técnicas de artes escénicas, de producción audiovisual y cosas así. Entonces, a mí eso me cayó muy bien. Entonces, hoy mi trabajo principal es la gestión de proyectos. Entonces, un poco la imagen que representa solo es un incendio, parte de mi trabajo también, porque la gestión implica poner en comunicación diferentes personas que tienen diferentes visiones del mundo, que tienen diferentes retos. Por ejemplo, entonces, en general, mi cliente es un museo, una fundación, un instituto de gobierno. Todo el equipo de contenido son investigadores, profesores, profesores de la enseñanza básica también, no solo profesores de la universidad. Hay que conseguir la financiación y hay que hacer algo que agrade a los visitantes, porque lo que se propone hacer será transmitir conocimiento, la mejor, encantar a alguien. Entonces, creo que el mayor papel de un museo es promover
para las personas una inmersión en un ambiente donde se encanten con la ciencia y tengan ganas de saber más sobre ciencia. El principal en un museo no es a transmitir un conocimiento directo y sin promover con que las personas salgan del museo para buscar el conocimiento. Entonces yo me pongo en medio de todas esas personas y a encontrar medios para que todos hablen la misma lenguaje, que todos los contenidos que los investigadores en general quieren proponer, la mayor parte no se quedan al final del proyecto porque los investigadores creen que buscan imponer una carga de contenido muy fuerte que no, en general los museos se quedarían aburridos, se cambiaría a una clase, se cambiaría a una escuela o a una universidad, y eso no es un papel de un museo. Por otro lado, el cliente, la fundación, un museo, quiere que eso salga también a no hay solo que tener una buena idea, tener un buen contenido, hay que ajustarlo para que se salga en el precio, en los presupuestos que tenemos. Por otro lado, trabajar con los visitantes, el público, es una cosa que varía mucho. A veces hace una cosa que cree que está muy bien, pero a veces cosas que en el día a día de una exposición se pasan, que tiene que cambiar, rehacerlo, adaptaciones para, por ejemplo, para personas con discapacidad o cambios ergonómicos, porque a veces, por ejemplo, algún vídeo, trabajar, por ejemplo, con vídeos en tercera dimensión, a veces muchas personas se quedan mareadas, entonces hay algunos problemas que se tienen que ajustar. Entonces la imagen de un incendio es más o menos lo que se pasa a lo largo del desarrollo de una exposición. Eso soy yo también, porque el incendio también hizo parte de una vez, porque íbamos a hacer una actividad en un local que era totalmente externo y había la necesidad de entrenar los monitores para combatir incendios. Entonces eso soy yo apagando un incendio porque hacía parte de un entrenamiento. Entonces es una cosa que yo nunca creía que iba a hacerlo, pero tuviéramos que hacer. Entonces a veces pasa algo también que también fuera divertido, con seguridad, pero divertido. Eso fuera el primer proyecto, que es una exposición sobre nanociencia y nanotecnología, un tema muy abstracto para se tratar. El foco general era hablar de eso para niños a partir de los 7 años hasta los 13. Entonces fuera un gran desafío y al final salió muy bien. Conseguimos un premio de reconocimiento como mejor proyecto de popularización y comunicación de la ciencia de toda América Latina. La idea era como transmitir el ambiente de un laboratorio. Entonces toda la experiencia es como si los visitantes que llegan al proyecto fueran pequeños investigadores. Entonces hay un actor que hace el papel del director general del laboratorio de la nanociencia. Propone a todos que llegan a hacer pruebas, a hacer investigaciones, a hacer experimentos en su laboratorio. Son 4 experiencias. Una es una línea de nanomedicina, donde se tiene una bacteria que necesita de una medicación, de una medicina. Todos tienen que ayudar a que la bacteria esté quede sana. Una de las cosas importantes en eso es que todos tienen que trabajar en conjunto. Eso es un reto muy fuerte hoy para hacer ciencia, ¿no? No se puede hacer ciencia hoy a tener en cuenta que se va a isolar en un laboratorio, se quedará 1, 2, 3 años produciendo solo y llegar a una innovación fantástica. Si usted parte por ese camino, seguro que cuando tiene un resultado concreto, ya 20 o 30 personas ya publicaron algo sobre eso. Porque hoy la ciencia cambia muy rápido y avanza muy fuerte por la cooperación que hay en diferentes países. Todo lo que también tenemos hoy de tecnología de comunicación ayuda mucho para que eso se marche muy rápido.
Esos son otros proyectos que tuve la oportunidad de participar. El Museo de la Mañana, que es un museo que va a ser inaugurado para los Juegos Olímpicos en Río. Es un proyecto de Santiago Calatrava, del arquitecto, pero toda la museología y la parte de la exposición desarrollada en Brasil con participación de personas de varias partes del mundo. Investigadores, por ejemplo, uno de los problemas que tenemos en el Museo de la Mañana es el propio nombre, que cuando empezamos ese proyecto fuera en 2009, más o menos. Cuando se propone a hablar de la mañana, es muy complicado, porque la mañana se cambia muy rápido, todos los días hay innovación, hay cosas. Entonces, la última parte del museo, que es lo futuro, es la única parte que aún no está pronta y no se puede quedar pronta sin tener todo lo resto listo. Porque si preparamos algo ahora, corre el riesgo de cuando inauguramos el museo ya va a ser una tecnología ultrapasada o temas que ya cambiaron. Entonces, eso es un problema, ya empieza por el nombre, fuera un nombre muy fuerte, en fin. El otro es un museo en el centro de São Paulo que se llama Catavento, que es un museo de la ciencia tradicional, con la física, matemática, astronomía y todo. Una de las cosas importantes en la museología traer nuevas formas de mirar las cosas, de proponer, por ejemplo, el teorema de Pitágoras ya se sabe lo que es, matemáticamente se comprueba, se enseña en la escuela, te prepara exámenes y ya está. Pero comprender con exactitud lo que significa eso, muchas personas a veces no tienen una dificultad, sea por su formación o sea por a veces no se dan cuenta, no tienen un nivel de abstracción necesario o de concentración para se abstraer, para comprender a la plenitud lo que es el teorema. Y a veces con una musealización, una solución muy simple, se visualiza muy bien lo que es. Eso tiene en muchos museos. Esa es una forma muy simple de se ilustrar un fenómeno, que se comprueba que los dos cuadrados juntos se quedan al cuadrado de la hipotenusa. Es una forma muy simple, muy sencilla de mirar, pero que llega al resultado que se esperaba, ¿no? Entonces hay que buscar nuevas formas de demostrar las cosas para que todos puedan atingir en plenitud la comprensión del mundo. Eso es lo que se busca más en la ciencia. Eso es una otra demostración muy simple, muy sencilla, que es como la tercera ley de Newton, que para comprobar que cuando se tiene dos cuerpos iguales del mismo material, cuando se pone uno al lado de otro, la deformación que comprime al otro es igual en los dos cuerpos. Pero si hago con cosas con dos formas rígidas, no se puede mirar, no se puede sentir. Pero por ejemplo, ahí tenemos dos cristales del mismo tamaño, de la misma composición, densidad, todo igual. Pero al poner dos filtros polarizados, se puede mirar la deformación. Entonces, cuando se choca uno al otro, se ve que la deformación en uno y en el otro es igual.
y sin necesitar rotar los cristales de nada. Entonces son demostraciones muy simples, pero que muchas veces aceptamos eso como concepto por una demostración, por una comprobación matemática, por un modelo, pero hay otras formas de comprobar los conceptos, ¿sí? Entonces, en general, la modelaje matemática es lo más simple y lo más fácil de hacer, pero hay otras formas de demostrar las cosas. Para muchos de eso puede ser un gran diferencial. Entonces, una de las cosas que, por ejemplo, quien hizo eso fuera Jorge Wagensberg, el profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona, físico, también director del Museo Cosmocaixa en Barcelona. Él tiene un libro que habla del gozo intelectual. Entonces, la idea con ese tipo de experimento, o quien tiene la idea para crear una musealización de esa, puede llegar a tener el gozo intelectual que tuve Newton cuando miró eso. Es lo más próximo que se puede llegar de la persona que creó un teorema. Entonces, la idea es que con eso también se puede estimular a las personas para que todos puedan tener su gozo intelectual, o que todos puedan llegar a traer innovación que no sea un teorema, pero la demostración de ese teorema por un otro medio que no sea una modelaje matemática puede ser interesante para que otras personas tengan acceso a ese conocimiento y a tener también ese gozo intelectual. Un poco de los objetivos de un museo y de la ciencia y de una investigación. Son prácticas muy próximas. Los dos buscan estimular la reflexión. Lo principal de un museo es salir con más preguntas de lo que entró. No es encontrar todas las respuestas que busca, es sí que salga con ganas de buscar nuevos conocimientos, de tener acceso a nuevos contenidos, en fin. Esa es la principal actividad de un museo de la ciencia. Poner en shock, promover la contestación interna, hacer con que las personas reflejen sobre los temas y pensar de forma diferente. Una cosa muy importante es mirar el mundo desde otro punto de vista. Eso es muy importante porque a veces crecemos en un sistema que nos entrena, como una distracción o algo así, que se va creando una manera, un modo de pensar que a veces te afasta de nuevas posibilidades. Entonces yo ponía una nota allí, un juguete. Es una cosa que pasó a mí hace poco tiempo con mi primera hija cuando tenía 1 año y medio. Yo compré a ella un juguete que es una caja cuadrada en que en cada lado de la caja hay agujeros con la forma de letras, con la forma con formas geométricas o con números. Se tiene las formas, los números, las letras y se tiene que encajar y poner adentro de la caja. Entonces el juego es poner las piezas dentro de la caja. Entonces yo la primera vez la enseñé poniendo A en la B en la B, el 1 en el agujero del 1, así. Pasado una semana, cuando llegué en casa del trabajo, pegué el juguete para jugar con ella. Una cosa que pasó es que ella descubrió que todas las piezas pasaban por la B. Entonces ponía al 1 por la B, a 2 por la B. El juego era poner las piezas dentro de la caja. Ella encontró la mejor forma de ponerlas todas por uno solo agujero, no tenía que se preocupar de mirar y buscar otros. Eso es genial. Yo ya estaba adestrado, ya estaba enseñado, nunca eso iba a me pasar por la cabeza, a poner las piezas de una forma diferente. Entonces, lo más importante es buscar nuevos puntos de vista, nuevos puntos de mirada, que es lo que va a llevar a las personas a tener suceso. Entonces, eso pasa en un museo y también pasa en una investigación, en una carrera científica. Entonces, el principal cuando se busca una carrera científica no es ya llegar preparado a la universidad,
sabiendo de todo. Tiene que se preparar, pero lo más importante es se preparar para hacer buenas preguntas. Un buen investigador es aquello que hace buenas preguntas, porque las buenas preguntas tienen contestaciones interesantes. Entonces, tener en cuenta también el valor del registro, ¿no? Porque a veces, muchos investigadores, a veces no nos damos cuenta, o para personas que no están acerca de la universidad, que muchas de las investigaciones no llegan al resultado esperado. Que la hipótesis inicial no se comprueba, y por eso esa investigación deja de tener valor. Al revés, el registro de ese camino es muy importante para que otros que buscan la misma pregunta puedan buscar una trayectoria diferente, a seguir un camino diferente. Porque ya una persona ya tentó por ese camino y no fuera bien. Entonces, el valor del registro. La ciencia solo progresa de forma cooperativa. No hay hoy ciencia que marcha sin cooperación. Y persistencia para consistencia. Para llegar a buenos resultados hay que atravesar las barreras, hay que seguir caminos, hay que tener una buena persistencia. Por ejemplo, yo, en mi trayectoria, a lo largo de la universidad, en el tercer año, yo empecé a me poner afuera de ingeniería y ya buscar otro grado. Pero algunos amigos optaron por eso. Pero hoy estamos haciendo la misma cosa casi, pero ellos marcharon de ingeniería y fueron a la comunicación. Y yo me quedé mi grado como ingeniero, y hoy eso hace parte de mi trabajo en un museo. Y muchas de las cosas vienen de la ingeniería. Entonces, como una cosa es el contenido, es el rotero de un audiovisual, y otra cosa es cómo eso se conecta y cómo eso se construye. Entonces, a la hora de construir un sistema, de proponer un hardware, o de pensar qué ordenador utilizar o qué tecnología utilizar, eso, y ahí yo vuelvo a todos los conocimientos que tuve con la carrera de ingeniería. Entonces, eso es un poco de lo que estoy hablando, que a veces se puede buscar un grado, no estar contento a lo largo de la carrera, y a veces es mejor finalizar un grado y buscar una nueva cosa do que largar o do que marchar en el medio del camino y no se quedar con nada. Una otra persona, me perdona José por los saxones, pero uno quería traer un poco de la memoria de Faraday, que es un ejemplo de persistencia, ¿no? De una persona que no tenía nada para ser un gran descubridor o un gran investigador. Ella era una persona pobre en el inicio de 1800, de familia pobre. En ese periodo no se llegaba a una universidad una persona de la clase que él viene. Pero tuve la suerte del primer trabajo con 13 años fuera en una librería. Entonces ella hacía un trabajo manual de montar los libros, hacer los cuadernos, cosas así. Pero cuando tenía un rato de tiempo o en periodos de descanso, se ponía a leer todo lo que podía. La primera cosa que le encantó fue la química y después la electricidad. Mismo con todo el conocimiento que adquirió leyendo, proponiendo cosas, empezó a investigar la electricidad, pero no tenía casi conocimiento de matemática. Entonces, el segundo paso fuera la cooperación, buscar la cooperación de alguien que podría hacer toda la modelaje matemática que él necesitaba para comprobar los teoremas que ya había comprobado de forma empírica, pero no tenía la justificativa matemática. Entonces, y él llegó a resultados increíbles, y fuera proponido al final que él fuera el presidente de la Academia Real Británica, pero él no aceptó la invitación.
pero es una persona que a veces, por más que existan barreras, siempre hay caminos nuevos a buscar. Entonces un poco de eso, desafíos. Hoy la enseñanza básica necesita de nuevas formas de se conectar con los alumnos. Hoy es muy difícil concorrer con iPhones, con iPads, cuando se propone una tecnología de enseñanza o algún juego electrónico. En general, lo que tiene la escuela, los niños tienen en el iPad una cosa mejor. Entonces, es mejor en el sentido que es más, se entretiene mejor, pero no hay un contenido bueno. Entonces, los desafíos es conectar las personas que desarrollan juegos o nuevas tecnologías y que tienen buenas prácticas con las personas que tienen buenos contenidos. Eso es una necesidad de personas que pongan los dos universos en contacto y que hagan como una interfase, que puedan hacer con que eso se cambie a una cosa mejor, a un contenido mejor. Tanto en un museo como en prácticas como esa, diferentes grados son muy bienvenidos. Hay necesidad de personas con grado en comunicación, con grado en ingeniería, con grado en informática, en ciencia básica, lo que sea. Entonces es hacer un buen grado y a veces salir de algunos cursos nuevos que a veces miramos por ahí, como algunos cursos que ya proponen un grado muy específico, ya muy cerrado, como ingeniería ambiental, volvida, para no sé lo que. Son cursos que a veces tienen un nombre bonito, pero te cierra la carrera, te cierra las puertas para otras oportunidades. Entonces, a veces buscar grados que ya son más conocidos, que tienen un espectro más largo de oportunidades y de posibilidades de seguir una especialización futura, es mejor do que cerrar mucho en la primera escoja que tiene, que el primer grado que va a hacer. Mi nombre es Gabriela Coronel, vengo de Ecuador, desde el sur, una pequeña ciudad de 175,000 habitantes. Estoy aquí por el máster en Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología, al cual ya culminé con mi trabajo de fin de máster y ya estoy retornando la siguiente semana. Pensaba hablarles realmente de mi trabajo, pero dije puede ser un poco aburrido. Las conclusiones son generales, netamente es sobre el análisis de cuentas iberoamericanas que se enfocan en ciencia y tecnología y que hablan a través de Twitter. Por ejemplo, aquí, ¿quién tiene Twitter? ¿Quién no tiene Twitter, entonces, la pregunta? Perfecto. Hace algunos años había que preguntar ¿quién tiene Twitter? Lo usaban 2 o 3, pero ahora es lo contrario. Así que me enfoqué en eso, si las cuentas en ciencia y tecnología tienen Twitter y si difunden ciencia. Netamente, difunden ciencia, no es una ciencia dura, es una ciencia mucho más informativa. En eso se enfocó mi trabajo de máster, que al final me cambié de guión y vamos a ver el poder de las redes sociales como tal, no solo de las redes virtuales, que tenemos mucho más acceso. Son las conexiones, cómo estamos conectados los unos con los otros. Me olvido del aparato, me olvido de los dispositivos móviles, me olvido de todo. Es cómo estoy conectado, cómo mi compañero está conectado conmigo y yo también cómo yo estoy conectado con el compañero o con el amigo de mi amigo. Las redes sociales están desde inicios de la humanidad. No son netamente con el boom del 2.0 de Internet, no. Todos formamos redes sociales. Donde vemos vida, hay red social. Voy a parafrasear algo de uno de los investigadores o dos de los investigadores más importantes sobre análisis de redes sociales, que ahora se está hablando muchísimo, sobre todo en ciencia, para ver el comportamiento de los grandes grupos, no como individuos, sino todo este conocimiento o cómo se comporta un individuo tiene que ver cómo estamos relacionados los unos con los otros, cómo nos llevamos.
Nos dice Nicholas Kristankin que nuestras conexiones afectan a muchos más aspectos de nuestra vida cotidiana. Acontecimientos tan excepcionales como un asesinato, una donación de órganos, son netamente la punta del iceberg de todas las relaciones y las conexiones que tenemos. Cómo nos sentimos, lo que sabemos, con quién nos casamos, de quién nos enamoramos, si nos enfermamos, cuánto dinero tenemos, si ganamos, por quién votamos o por quién no votamos, qué dejamos de hacer, tiene que ver mucho con las conexiones y estos nexos que nos vinculan los unos con los otros. Las redes sociales pueden difundir el bien y el mal, también la felicidad y la tristeza, la generosidad, el amor. Siempre están ahí ejerciendo una influencia sutil y al mismo tiempo determinante en nuestras elecciones, en nuestras acciones, pensamientos, sentimientos y también en nuestros deseos. Además, esas conexiones no terminan en las personas que conocemos. Nuestras conexiones trascienden. Más allá de nuestros horizontes, los amigos de nuestros amigos pueden impulsar reacciones en cadena que acaben por alcanzarnos. Hace un símil tal como las olas cuando llegan al mar, ¿sí? Nos afectan, nos llegan, y todo depende de cómo nosotros estemos, de cómo nos afecten, si estamos receptivos o no. Esto lo dijo, son dos de los autores que escribieron de Connected o Conectados, que es uno de los libros más importantes sobre redes. Esto nos muestra una brigada de grupos. No vamos a estar, no sé cómo se enciende. Es difícil que nosotros como seres humanos estemos conectados de esta manera. Podemos estar conectados dispersos o puede haber algo más egocéntrico, céntrico o conectados en forma de pelotón. Pero tener una red así, una brigada de cubos que les dice, es difícil. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos tener el millón de amigos que pensamos que tenemos, sino que tenemos un poco menos. ¿Han escuchado la teoría de los 6 grados, mejor dicho, de separación? ¿O los 3 grados de separación? ¿Alguien que me la diga? ¿O qué es lo que entienden? Creo que era que una persona está conectada a cualquier otra persona del mundo a través de 6 conocimientos. Exactamente. Eso es interesante, porque si bien nosotros podemos tener 2 grados de separación o 3 grados de separación, como vemos en esta red, si tenemos 4 amigos y esos 4 amigos también a su vez tienen 4 amigos, tranquilamente podríamos llegar a tener 100 amigos, o 100,000 amigos, o 1,000,000 de amigos, como hay una canción que dice. Y esto, y nuestro pensamiento, nuestras ideas, nuestra ideología, nuestros sentimientos pueden llegarse a transmitir, pero no más de 4 personas. Ya lo vamos a ver. Esta es otra forma de conectarnos también en red. La tendencia es, tengo 4 amigos, tengo 6 amigos. Se habla, por ejemplo, que en Facebook uno tiene un promedio de 130 amigos y eso también nos ayuda a hacer la viralidad de la información, sentimientos y demás. Un caso muy interesante. Bueno, Time siempre, todos los años menciona al personaje del año. En el 96 fuimos nosotros a través de YouTube, que fue una de las primeras herramientas 2.0 en en que el usuario creaba contenido, pero me enfoco en los protestantes o nosotros somos el cambio en una de las portadas más importantes, cuando se habla mucho de contagio emocional, cómo mi situación personal o la situación de mi grupo puede llegar a influir en el resto. Por ejemplo, nos dicen que según mi estado de ánimo, por ejemplo, si estoy depresivo, si estoy alegre, si estoy cansado, si tengo exceso de peso o si bajo de peso, puede llegar a influir no solo en mi amigo, no solo en ti, sino en tus amigos también. Cómo mi pensamiento podría cambiar o modificar sin que ellos me conozcan. Es interesante esto, sobre todo lo de las emociones, que se habla cuando hubo las protestas también, que todo el grupo se movía a través de una idea en conjunto. Se habla muchísimo del contagio emocional. Cómo me siento yo influye en el resto. ¿No les ha pasado que un amigo cercano está alegre o está depresivo y yo puedo tener también ese grado de alegría o depresión por un momento? Eso se llama también el contagio emocional. Como puedo hacer cosas positivas, también pueden hacer cosas
negativas. Bueno, aquí quiero, si bien las conexiones nos afectan, para bien o para mal, quiero darles el caso para analizarlos al final, un caso específico, que es el caso para mí de Google, que como de dos personas que trabajaron en un garage, que hicieron un buscador a través de su tesis doctoral, que es netamente ciencia, son algoritmos, pudieron obtener un buscador que ahora se propaga alrededor del mundo y que no solo tiene a su alcance más de 50,000 empleados o más de 20 o más de 50 oficinas alrededor del mundo, sino que todos estamos conectados con el gran buscador Google o con el San Google que le decimos. Muchos mencionan que es la entrada de Internet, Y esto al final vamos a ver una relación. ¿Qué edad tienen en promedio ustedes? 17. Es decir que cuando ustedes estaban, bueno, ya nacieron o estaban por nacer, ya existía Google. Google tiene 16 años. Ustedes son una generación netamente digital. Estas son las dos personas que crearon Google. Fue a través de su tesis doctoral. De dos personas. Bueno, sabemos todos los beneficios que tiene Google, qué es lo que hace, cómo trabaja. Aparte de ser un buscador, tiene muchísimas herramientas. Y quiero enfocarme, en esto, en cómo se puede lograr una cultura organizacional también, que influye muchísimo en el estilo de vida de cada uno de sus integrantes y también de todos quienes hacemos uso de este buscador, que no solo es un buscador. Todo aquel que navega por internet conoce la palabra Google. Lo que no todos saben es que en los pocos años de vida que tiene, Google pasó de ser un eficaz buscador a una empresa gigante que abarca a muchas más cosas de las que todos usamos cada día en internet. ¿Cómo es el estilo de vida aquí en Google? Es muy informal, como nosotros tenemos la comida gratis en la central y tenemos una cultura entre los empleados muy informales. Hay muchos jóvenes aquí y nos pasamos bien. La sede central de Google en el legendario Silicon Valley se parece mucho a un country. Es una especie de barrio propio con decenas de edificios, ninguno tiene más de 3 pisos, rodeados de pinos y jardines. Hasta acá llegan los empleados desde la ciudad de San Francisco o desde los pueblos de los alrededores. Cada empleado porta una credencial magnética que es identificación y llave para moverse adentro de esta empresa. Trabajo bien cómodo, o sea, lo que a mí me gusta aquí. Pero es interesante esto de las conexiones y cómo Google logra fusionar muy bien lo que es redes, la formación de redes para su grupo. Tienen toda una maquinaria montada para que sus ingenieros, que son, como bien lo dijo, el corazón de Google, sean, mejor dicho, son el motor de la compañía. Aquí, solo para terminar, nuestras conexiones muestran lo mejor o peor de nosotros, cómo nos comportamos, cómo somos con el resto, se comportarán también nuestros amigos. El mejor uso que le podemos dar a las redes es el positivo, por así decirlo, el bueno, para que las cosas vayan por buen camino. Ya lo decía también Nicholas Kristansky en su libro, si alguien te trata mal, si tú sirves que alguien que no es positivo para ti, lo que tú haces es romper con esa red. Por eso las conexiones son importantes, pero conexiones que alimenten la red o la sociedad como todo. Tal como el caso del Google, que dos personas crearon una simbiosis organizacional, científica, empresarial, académica, que está distribuida por todo el mundo. Google no solo es social, como vieron, Google tiene todo un centro científico y tecnológico montado alrededor del mundo, no solo con sus bases de datos o sus servidores alrededor del mundo, sino también con esta parte de difusión de conocimiento, y en general quería mostrarles cómo la formación de redes influye
en el cercano, pero también influye en toda la sociedad y alrededor del mundo. Eso. Gracias.